asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Carlos Viteri. Muchas gracias, Presidenta. Ailichishi Tukuiguna. Presidenta, colegas asambleístas. Sin duda, el derecho penal es el mecanismo de control social más radical que existe dentro de un Estado de Derecho. Y en esa medida refleja el estado de la convivencia y la conflictividad social. Desde esa perspectiva, esta reforma nos plantea integrar en la legislación penal cambios en 6 importantes ejes o temas que han ocupado la atención e incluso han preocupado la preocupación de importantes sectores de la sociedad ecuatoriana. Mi intervención está destinada a expresar mi posición sobre estos temas. El primero de ellos es el aborto no punible en los casos de violación, estupro, incesto o inseminación no consentida, así como el aborto en los casos en que una malformación del feto haga inviable su vida. Tradicionalmente, la legislación penal y el sistema patriarcal, que le sirve de marco para definir las relaciones de género, han obligado a las mujeres a asumir y soportar enormes y graves injusticias. Posiblemente, una de las peores ha sido que, bajo amenaza de pena privativa de libertad, estén obligadas a dar a luz a hijos que son fruto de la violación sexual, es decir, de un acto de violencia extrema que profana y hiere el cuerpo de la mujer, afecta gravemente en su salud mental y que incluso le provoca agresiones en su entorno social y familiar. Es indispensable modificar esta situación, así como es necesario reconocer, respetar y lograr el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos enunciados en los instrumentos internacionales, así como las directrices y recomendaciones oficiales de la CEDAW, la UNICEF y el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer con relación al aborto no punible. En ese contexto, esta reforma debe ser apoyada más allá de nuestras personales ideas o creencias religiosas, pues la reforma no versa sobre nuestras preferencias religiosas o morales. Debemos ratificarnos en la certeza de que la esencia de un Estado laico es que en la discusión legislativa sobre los asuntos públicos, nuestras personales ideas morales o religiosos no pueden ni deben obstaculizar el ejercicio de los derechos de las personas y, en este caso específico, de las mujeres. Finalmente, debo aclarar que el derecho a abortar en casos de violación, estupro, incesto, inseminación no consentida o malformación del feto es una potestad discrecional que las mujeres pueden o no aplicar. Es decir, que las mujeres que desean continuar con sus embarazos, aún en estos supuestos, conservan para sí el derecho y la libertad de hacerlo. Dicho de otro modo, la reforma preserva la libertad de las mujeres que son pro vida y que no llevarían a cabo un aborto bajo ninguna circunstancia. Y también reconoce para las demás mujeres la libertad de interrumpir el embarazo solo si se cumplen uno de los supuestos normativos que plantea la reforma. El segundo tema al que debo referirme es la necesidad de afinar los mecanismos legislativos y judiciales para combatir la corrupción y, sobre todo, para recuperar los recursos que ilegal e ilegítimamente se han obtenido a través de los cometimientos de los delitos de lavado de activos, testaferrismo, terrorismo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Dicho sea de paso, la corrupción no solamente es patrimonio del sector público, lo es también del sector privado y, además de eso, debemos reconocer que la corrupción atraviesa todos los niveles de los diferentes ámbitos de la organización del Estado. Pero también, si vamos más a fondo,
empezaría también desde el mismo momento que cuando estudiantes copiamos una pregunta para responderlo. En fin, esa es una batalla que requiere de un cambio, de un salto civilizatorio para superarlo, y debemos ser capaces de provocar aquello. En ese sentido, los legisladores debemos apoyar que se introduzca en el Código Integral Penal la figura del comiso de bienes, aun cuando no exista sentencia condenatoria exclusivamente en este tipo de delitos. Sin embargo, para evitar un uso abusivo o arbitrario de esta figura, es necesario incorporar en este artículo un párrafo que garantice que el comiso solo proceda contra los bienes que son fruto de las conductas constitutivas de los delitos que se juzgan, y la carga de la prueba sobre el cumplimiento de esta condición corresponda al fiscal que impulse el caso y sea rigurosamente evaluada y declarada por el Tribunal Penal en el auto de llamamiento a juicio. Desde mi perspectiva, no podemos promover que se presuma, de hecho o de derecho, que todos los bienes de las personas que sean llamadas a juicio por los delitos de lavado de activo, testaferrismo, terrorismo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización son necesariamente mal habidos, y que las personas juzgadas tengan que justificar la legitimidad o legalidad del origen de los mismos, pues eso equivaldría a invertir de forma inconstitucional el principio de que la carga de la prueba es de quien afirma la realización de una conducta prohibida por la norma penal. Muchas gracias. Gracias, señora.